Hola, Jaime. Hola, Puticornio. ¿Qué es lo que vas a explicar ahora? Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquitín de la contabilidad de costes. ¿Y qué es eso? Bueno, cuando tienes un proyecto, tienes que saber calcular cuál es lo mínimo que tienes que ingresar para que tu negocio sobreviva. Esto es muy importante. Eso es muy importante. Porque tu proyecto puede ser socialmente interesantísimo, con un retorno social increíble, pero si no llegas a una rentabilidad mínima, tú a lo mejor tu idea no es rentable. Esto implica saber unos conceptos muy básicos de contabilidad de costes y hacer unas cuentas que, si las entiendes, vas a ver que son muy lógicas y muy sencillas. ¿Vale? ¿Os parece bien? Oh, sí, Jaime, me encanta. Venga, vamos. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es entre coste fijo y coste variable. ¿Qué es un coste fijo? Un coste fijo es aquel que vas a tener pase lo que pase en tu proyecto. Es decir, da igual que vendas poco, que vendas mucho, que llueva, que haga sol, que te vayas de vacaciones, es algo fijo. Fijo. Ejemplo, la cuota de autónomos, el alquiler, la luz. Bueno, a lo mejor la luz no, depende del negocio, pero bueno, la cuota de autónomos es algo clarísimo. Da igual que vendas mucho, que vendas poco, que llega el señor Seguridad Social y te dice chacachá, o el alquiler. El alquiler, al dueño del alquiler, a no ser que sea muy enrollado, le va a dar igual que hagas una cosa que hagas otra. Tú cogiste un compromiso de pagar el alquiler y lo tienes que pagar. ¿Vale? ¿Entendéis lo que es un coste fijo? Es aquel que es independientemente de las ventas, que funciona independientemente de las ventas, que lo tienes que tener sí o sí, que lo vas a tener seguro. Por ejemplo, yo cuando estaba dando cursos, uno de mis costes fijos era el coste de autónomos, que eran más o menos 300 euros. Y luego tenía que pagar los ordenadores con los que daba los cursos, que más o menos, si calculaba las amortizaciones, lo dividía entre el número de meses, en fin, todo ese tipo de historias, pues imaginar que me suponían otros 300 euros mensuales. Hombre, calculando que los ordenadores me iban a durar un 26, o sea, tenía que amortizarlos el 26%, luego se lo dividía entre el número de meses, en fin, pero yo los ordenadores los tenía que pagar, los tenía que amortizar. ¿Lo entendéis? Vale. Y luego están los costes variables. ¿Qué es un coste variable? Es un coste asociado a cada venta. Os explico. Yo puedo hacer una página web y cada vez que hago una página web tengo que contratar un dominio, que más o menos el dominio de hosting me supone 100 euros. Si yo no vendo un dominio, si yo no vendo una página web, yo no tengo que contratar el dominio. O otro ejemplo más sencillo. Yo cada vez que daba un curso de informática me suponía un coste de 3 euros de apuntes por cada alumno, entre la carpetilla que daba, las fotocopias, algo de material, un boli y tal, pues más o menos me suponía 3 euros por alumno. 3 euros. Es decir, si yo no si yo no conseguía alumnos, yo no tenía el coste variable. Los costes fijos sí, pero los costes variables no. No tenía que gastar en fotocopias, ni en bolis, ni en carpetas. ¿Veis la diferencia entre coste fijo y coste variable? ¿Lo veis? Es súper importante. Tenéis que distinguir, tenéis que separar totalmente los costes fijos y los costes variables de vuestro principal producto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez sabido esto, podemos hacer unos cálculos súper interesantes. Bueno, ¿cómo calculamos el beneficio de un proyecto? Bueno, el beneficio de un proyecto va a ser igual a los ingresos totales menos los costes totales. ¿Sí, no? Vale. Los costes totales, beneficio, es ingreso total. Los costes totales no los hemos dividido ahora mismo entre coste fijo y coste variable. Sí. Coste fijo menos coste variable. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Vale. Vamos a desagregarlo un poquito más. Vamos a llamar Q a la cantidad vendida. Y vamos a llamarlo al al precio de venta.
Y vamos a desagregar esto muchísimo más. Vamos a ver. ¿Cómo calculamos los ingresos totales de vuestro proyecto? Pensarlo un momentín. Bueno, pues los ingresos totales, lógicamente, van a ser la cantidad de productos que yo venda, Q, por el precio de cada producto. Pensarlo. Yo ya lo pensé. Bueno, pues entonces seguimos. Los costes fijos son los costes fijos. ¿Y cómo vamos a calcular los costes variables? Bueno, pues los costes variables es la cantidad de productos que vendí, Q otra vez, por el coste variable unitario. Esto es CV mayúscula, este es CV minúscula. Pensarlo un momentín y vais a ver que es lógico. Pensarlo. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues el punto muerto o el umbral de rentabilidad es aquella Q que me hace el beneficio igual a cero. Y es una cosa importantísima. Vamos a pensarlo. El punto muerto o umbral de rentabilidad me sirve para calcular cuánto es lo mínimo de mi aventura, de mi proyecto que tengo que conseguir vender para que mi proyecto sobreviva. Es decir, para cubrir costes, que mi beneficio sea igual a cero. Es decir, si queremos que el beneficio es igual a cero y la probabilidad incógnita, tenemos esta fórmula de aquí, que será beneficio es igual al ingreso total. El ingreso total es P por Q, ¿no? P por Q. El coste fijo es el coste fijo. Coste fijo. Y el coste variable será CV por Q. Bueno, pues esta formulita de aquí es súper importante. Es la base de la contabilidad de costes. Es la fórmula mágica que te va a permitir calcular si tu proyecto es rentable o no y cuánto tienes que aumentar los precios o cuántos tienes que disminuir los costes para conseguir que tu proyecto sea capaz de salir adelante. Esta es la fórmula mágica. Vamos a empezar a trabajar con ella. Pero me parece súper importante que entiendas cómo hemos llegado hasta ella. Beneficio es igual a P por Q menos costes fijos menos CV, costes variables unitarios, por Q. Esta es la fórmula mágica de la contabilidad de costes. Vamos a poner un ejemplo con nuestra fórmula mágica. Vamos a ver cómo nos da unas herramientas increíbles, ¿vale? Vamos a acordarnos cómo era nuestra fórmula mágica de la contabilidad de costes. Beneficio se calcula primero con los ingresos, que es P por Q. Precio era el precio de venta, Q la cantidad que vendo, ¿sí, no? Menos los costes fijos, menos los costes variables, que es el coste variable unitario por Q. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. Yo antes daba cursos. Antes iba por los pueblos con mis ordenadores y daba cursos de informática. Y yo tenía unos costes fijos de 300 euros de autónomo y, en fin, cosas legales. Y luego tenía un coste de amortización de los ordenadores. Tenía 15 ordenadores portátiles que tenía amortizados y esa amortización era de un 26%. Y luego ese 26% de la amortización de cada ordenador lo tenía que dividir entre 12 para saber cuál era el coste mensual de la amortización. ¿Me seguís? O sea, la amortización de los ordenadores, que es el 26%, y ese resultado lo divido entre 12 para saber el coste mensual fijo de la amortización de los ordenadores. ¿Me explico, no? Pues más o menos imaginar que me sale 400 euros. Es decir, que yo tenía unos costes fijos mensuales de 700 euros. ¿Sí? Tenía unos costes variables unitarios de 3 euros. ¿En qué se me iban? Bueno, pues las fotocopias que le daba cada alumno, el boli, la carpetilla, esas cosas.
Evidentemente, si no tenía alumnos, no tenía este coste variable. ¿Sí? Vale. Y lo que cobraba por cada curso eran 30 euros. 30 euros por alumno. ¿Vale? Bueno. Con estos datos ya puedo calcular mi umbral de rentabilidad. Es decir, cuántos alumnos tengo que tener cada mes para no perder dinero. Para no perder dinero. Bueno, pues el punto muerto, vamos a coger otro color. El punto muerto o umbral de rentabilidad es aquella cantidad, entonces la incógnita será Q, que me hace que mi beneficio sea igual a 0. Es decir, que los ingresos sean igual que los costes. ¿Lo entendéis? Pensadlo un momentín. Beneficio igual a 0 significa que mis ingresos son igual que los costes. ¿Sí? Vamos a ello. Pues beneficio es igual a 0, 0 es igual a P, que son 30, por Q, menos los costes fijos, que son 700, menos los costes variables, que será 3, por Q. Vamos a operar un poquito esto. 30Q menos 3Q, 27Q. 27Q menos 700. 700 está restando, pasa para aquí sumando. 27 está multiplicando, pasa para aquí dividiendo. Es decir, que Q va a ser igual a 700 partido de 27. Cogeremos calculadora porque tengo buena cabeza, pero para tanto no. 700 entre 27, 25,9. 25,9. Es decir, yo tengo que conseguir que 26 alumnos se me apunten a los cursos cada mes para no ganar nada, simplemente para no perder dinero. ¿Lo entendéis? Pensarlo un momentín. ¿Qué cosas adicionales? Vamos a ver. Yo sé, por mi experiencia, más o menos, que consigo 50 alumnos al mes. 50 alumnos. Unos meses más, unos meses menos, 50 alumnos. Porque la gente me conoce, porque si yo tengo 50 alumnos al mes, que son conocidos, que me vienen a mí, ¿qué precio les tengo que cobrar para conseguir un beneficio de 1000 euros? Vamos a ver, yo tengo aquí una ecuación y puedo hacer que mi incógnita sea lo que yo quiera. Evidentemente, en una ecuación solamente puedo permitirme una incógnita, ¿vale? Pero yo puedo definir el beneficio y la cantidad y que sea la incógnita el precio. O puedo definir el precio y el beneficio y el coste fijo y que sean la incógnita los costes variables. Pero vamos a hacer el ejemplo que he dado. Si yo sé que voy a tener 50 alumnos todos los meses, sé que mis costes fijos son 700, vale. Sé que mis costes variables son 3, vale. ¿Qué precio les puedo poner para que yo pueda ganar 1000 euros? Ya tenemos todos los datos y tenemos una incógnita. Ya puedo calcular qué precio les puedo poner para ganar yo 1000 euros. Es decir, si vamos a ver, 1000 sería igual, P sería una incógnita, la cantidad habíamos quedado que era 50, menos costes fijos que eran 700, y los costes variables que son 3 por 50. Bueno, vamos a operar un poquitín esto. Es decir, 1000 será igual a 50p menos 700, 3 por 50, 150, menos 150. Menos 150 menos 700 menos 950. Eso está restando, pasa para aquí sumando. Entonces, 1950 es igual a 50p. Y p sería igual a 1950 entre 50. Calculator.
1950 entre 50, 39. Les tengo que subir el precio a 39 euros. Si yo sé que voy a tener 50 alumnos, tengo unos costes variables de 3, tengo unos costes fijos de 700 y quiero ganar 1000, les tengo que cobrar en vez de 30, 39 a cada alumno. ¿Veis la potencia de esta fórmula? ¿Veis la potencia de la contabilidad de costes? Tú con esta fórmula y separando perfectamente entre tus costes fijos y tus costes variables, vas a poder jugar con las variables y vas a poder calcular cuántos alumnos me hace falta, cuántas unidades tengo que vender, cuántos proyectos tengo que realizar, cuánto tengo que tener de costes fijos, cuánto puedo tener de costes variables, cuál es el precio que le tengo que poner para no perder, cuál es el precio que tengo que poner para obtener X dinero de beneficio. Si entendéis esta fórmula, que es básica en contabilidad de costes y en economía de la empresa, podéis hacer muchísimos cálculos y puede ayudar a definir los parámetros económicos de vuestro proyecto, porque podéis calcular qué precio debéis de poner, cuál es el número mínimo de proyectos que tenéis que realizar o vender, por dónde tenéis que controlar los costes. Es decir, esta es una herramienta básica de rentabilidad empresarial y espero haber sido de ayuda. Muchas gracias.